bussegen per la mar. Hola, com esteu? Benvinguts una setmana més a Llum Vermella. Avui ens visitarà un expert del col·leccionisme, serà el José Daniel Barquero. Aquí el teniu. Hablaremos en castellano este programa. Con José Daniel hablaremos sobre coleccionismo y, entre otros libros, ha publicado Pablo Neruda, Poesía de la Poesía. José Daniel lo colecciona casi todo, desde tallas hasta relojes, pasando por jaulas de grillos, entre otras cosas más. En nada, a la que tiene la cabecera volvemos, José Daniel y yo, para hablar sobre arte y relaciones públicas. Hasta ahora, gracias. It's alright, alright, alright. Quanto és tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que visc somiant que visc, tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric. I ara brinden les tortugues bussejant per la mar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Llum Vermella. Ya sabéis, lo hacemos en castellano y hablamos con José Daniel Barquero. José Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir Muchas gracias por invitarme. a este plató tan rojo, ¿eh? Tan rojo. Y lleno de tortugas. Yo no, eso oía. Dices que coleccionas también tortugas. No, tienes. Yo he criado tortugas en cautividad de Y- varias especies. Y este afán, José Daniel, de coleccionar, ¿de dónde nace? Pues yo creo que uno nace coleccionista y nace del amor que uno siente por los objetos. Un día te levantas, vas por una feria de anticuarios, descubres un objeto que te atrapa, que te atrae por su belleza, por sus curvas, por su historia, por su valor, te sientes atraído por él, lo compras, luego te das cuenta que ese objeto tiene muchísima historia, quieres comprender más ese objeto, nace un diálogo entre ese objeto y tú, y empiezas por uno, luego te das cuenta que existe otro, luego otro, y así hasta completar una colección. ¿Los españoles somos coleccionistas, José Daniel? Es decir, ¿tenemos una tradición en el coleccionismo? Pues sí, el coleccionismo en España se populariza, yo creo a partir de los años 50-60, se populariza por la mayoría nacen grandes colecciones a partir de esos años en España. Y el coleccionismo ha ido en aumento, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de coleccionismo, obviamente, ¿no? Está el coleccionismo artístico de nivel y luego hay otro tipo de coleccionismo más sencillo, ¿no? Pero casi todas las colecciones nacen del coleccionismo sencillo y va evolucionando en base al poder adquisitivo pues, de cada uno. ¿Qué influencia tiene la familia? Es decir, cuando ves que el abuelo colecciona monedas o tiene monedas, ¿te da también por coleccionar a ti? Nunca se sabe, uno puede ser coleccionista y sus hijos seguirle o tomarle el relevo y ser coleccionistas, o por el contrario no. Con eso se nace, hay un gen que naces coleccionista y es inevitable y lo llevas dentro. Y aunque tú seas coleccionista y no comprendas cómo los demás no pueden ser coleccionistas, pues es así, pero con eso se nace. José Daniel, los objetos, cuando tú compras algo, ¿ese objeto qué te dice? Es decir, ¿por qué lo miras? ¿Lo miras por No, la a mí forma? me llama, a mí me atrae y me atrapa el objeto. Tal vez las 2 o 3 colecciones más potentes mías o con más fuerza podrían ser la colección de arte religioso de tallas de madera policromadas del siglo XVII, XVIII, XIX, ahí paro. Si bien tengo algunas pues, anteriores, pero lo fuerte sería XVI, XVII y XVIII, y alguna del XIX, pero las menos. Y luego el coleccionismo de relojes de bolsillo, que tengo también un museo. Relojes de bolsillo pues es una pasión. Y luego pues la de manuscritos de personajes históricos, ¿no? Y luego a partir de ahí pues hay muchísimas otras colecciones que tengo, desde jaulas chinas para poner grillos en cautividad y que cantaran y tal, tenerlos en cautividad los grillos para disfrutar del canto, hasta de todo. Cuando uno colecciona por lo general libros, muchos libros colecciono. ¿Escupideras también? También, sí, eso no es muy frecuente, pero muy bonitas. José Daniel, dices que te llaman. Sí. Claro, la mayoría del público debe pensar, bueno, yo sí compro algo es para inversión, para invertir. O sea, digamos así, este cariño o esta pasión por el coleccionismo
Yo creo que no, yo no lo hago por invertir, yo lo hago porque me atrapa y me gusta el objeto. Que luego al coleccionista le gusta que se revalorice el objeto, por supuesto. Es decir, si yo compro un objeto por X y luego vale 3 veces más con el tiempo, pues mejor, ¿no? Pero en principio yo lo hago para formar una colección, aprender, reunir una colección, y una vez has reunido una gran colección, pues depende también de tus hijos o de tus herederos o de quien la dones, ¿no? Puede tener una continuidad, pero luego todo vuelve al mercado. Es decir, tú puedes formar una colección, dejas de estar en este mundo y esa colección tardará más o menos, pero vuelve al mercado, salvo que esté en un museo. Entonces, grandes colecciones que se forman, pues luego se diluyen, porque salen a la venta y van a parar a otras colecciones que se están formando, se retroalimenta el mercado. José Daniel, estas colecciones que vemos en los kioscos, Sí. Estas colecciones es un modelo de negocio, Sí, pero también tienen su aquel, ¿no? es decir, las colecciones de los kioscos Sí. no deja de que esa persona que a lo mejor empieza coleccionando relojes de bolsillo como recuerdo del pasado, den el paso a esas personas y pasen a coleccionar relojes de bolsillo auténticos, no las reproducciones. O, por ejemplo, personas que han empezado coleccionando libros en kioscos de una determinada especialidad, pasen y crucen la raya y pasen a coleccionar libro antiguo. O aquel niño que empieza con los cromos, acabe coleccionando el día de mañana pues otras cosas, ¿no? Es decir, todo el mundo entra por algo y luego, pues depende de la afición y de lo que aprenda, pues puede pasar a coleccionar otras cosas. José Daniel, lo que pasa es que esto me hace a mí un poco sufrir, ¿no? Porque España es un poco un país un poco descuidado, ¿no? Es decir, todo esto se puede considerar patrimonio, ¿A qué te refieres? al conjunto de objetos o colecciones que tienen tanto particulares como instituciones. Sí, no deja de ser un patrimonio en manos privadas o en manos públicas que España tiene. De hecho, el gobierno de España, cuando alguien, un coleccionista lleva una pieza potente, por ejemplo, a subastar a Sotheby's, hace poco una amiga mía llevó a Christie's a subastar 2 libros, uno superaba el 1.000.000 de euros y el gobierno de España ha retroactivado la venta, ha pagado la comisión a Christie's y ese libro se queda en el patrimonio de España como colección de patrimonio español. Es decir, que el gobierno de España es muy sensible con las colecciones y siempre que una pieza sale fuera de España, con el permiso correspondiente hace un seguimiento y ante igualdad de precio pues retira, que me parece muy bien, retira esa pieza para que quede en el patrimonio español. ¿Puede ser más caprichoso un gobierno que una persona a la hora de elegir qué coleccionar? Bueno, un gobierno depende, si la pieza esa ya la tiene, pues deja que fluya al mercado, y si no la tiene y puede pagarla en ese momento, y depende del dinero que tenga para gastar, pues se lo gasta, sí. José Daniel, has hablado de una casa, o unas casas de subastas, también hay las digitales. ¿Cómo se ve como coleccionista estas casas? Es decir, ¿qué aporta? ¿Aporta seguridad? ¿Aporta prestigio? ¿Aporta un lugar donde encontrarse con otros coleccionistas? Bueno, las casas de subastas se han convertido en punto de encuentro del coleccionista a poder comprar. Es decir, las casas de subasta, lo bueno que tienen para la persona que quiere vender es que es el precio máximo que una persona puede obtener por un objeto, dependiendo de la casa de subastas y de la categoría de la misma, pero por lo general las casas de subastas experimentadas que llevan años en el mercado, pues una pieza, sobre todo si se encuentran varios coleccionistas, ese día por esa pieza pues puede subir muchísimo. ¿Está ahí la clave en la pelea? Es decir, una casa de subastas, lo bueno que tiene es que alcanza el máximo precio por una pieza, sin duda. Yo, por ejemplo, cada tarde a las 8 de la tarde se me dispara la alarma del teléfono móvil porque tengo la primera subasta. A las 8:30 tengo otra. Y las piezas antiguas ahora ya tienen precio internacional. Cuando yo era joven, pues viajaba por todo el mundo e iba buscando esas piezas por anticuarios, por mercadillos, Hoy en día ya no. Hoy en día ya, sin moverte de tu casa o de tu despacho, tú puedes comprar relojes de bolsillo o puedes comprar cuadros o pinturas o objetos sin moverte del sillón y sin tener que viajar.
y es subasta pública y tú vas viendo la bandera y el número de la persona que está pujando y entonces ahí empieza la carrera y en base a lo que tú quieres pagar pues te la puedes quedar o no. Es un poco, has de tener un poco, no mucho de mente fría porque realmente a veces el calor del momento te puede llegar a hacer pagar algo más, ¿no? Pero ese algo más que tú has pagado por esa pieza, si tú eres coleccionista y en 40 años no has visto esa pieza y la ves en el mercado, por mucho que pagues, tú sabes que igual en 40 años no la vas a volver a ver. Aunque a mí me ha pasado a veces, es curioso que hay una pieza que la persigo desde hace muchos años, me aparece, la compro y al día siguiente me aparece la misma y luego ya no vuelve a aparecer en mucho tiempo. Pero me ha pasado a veces este fenómeno inexplicable de estar 40 años detrás de una pieza, 20 años y aparecerme, a los pocos días aparecer otra y luego ya no volver a aparecer en el tiempo. José Daniel, un poco de nociones básicas, a ver si podemos decir 3 o 4 cosas. Por ejemplo, con el arte, desde el grabado hasta la pintura, pasando por la litografía, la serigrafía, esto, a ver si podemos ordenar un poco para alguien que tenga interés en no comprarse, ¿sabes?, un Aleph Kaz o un Picasso. Hombre, yo creo que, por ejemplo... Las reproducciones. Yo, por ejemplo, creo que, bueno, si tú eres un enamorado, por ejemplo, de alguna obra de arte o de una pintura del Thyssen, pues tú puedes encargar en la propia tienda del Museo Thyssen que te hagan una reproducción y te hacen reproducciones perfectas. A mí las reproducciones nunca me han gustado en el mundo de las antigüedades y hay reproducciones increíbles. De hecho, hay reproducciones de hace pues 200 años atrás que copiaban objetos de hace 100 años más atrás, que se ponían de moda. Y hoy en día esas reproducciones son ya antigüedades, ¿no? Pero yo huyo de la reproducción, no me gusta la reproducción. Me gusta como objeto decorativo, pero como valor, no le encuentro el valor. Entonces, para mí una obra de arte ha de ser una obra de arte, ha de ser punto de encuentro de varias ciencias, ¿no?, y disciplinas artísticas. Un reloj, por ejemplo, en un reloj de bolsillo se encuentran la joyería, la orfebrería, la gemología, las matemáticas, la ciencia, la micromecánica, los esmaltes, los embutidores de joyas. Entonces, es increíble. En un cuadro, en una obra de arte, en un lienzo, pues cuidado que también es punto de encuentro de muchas técnicas, lo que ha aprendido el artista de su maestro, lo que le ha transmitido. Una cosa tan sencilla como puede ser un lienzo, dependiendo de la calidad del lienzo, la pintura va a durar más o menos. El marco, si está hecho a mano, si es una escultura el propio marco o no. Es decir, todo suma. Hay quien debe pensar en su casa, ¿esto cómo se conserva? Es decir... Bueno, yo en el caso del Museo de Relojes es un museo virtual, los relojes se depositan en bancos. Es decir, no está en casa de uno. No, nunca. Los coleccionistas nunca guardamos las colecciones en casas. Puede haber alguno que sí, que tenga pintura pero por lo general el coleccionista nunca guarda, puede tener catálogos de su colección y puede disfrutar viéndolos, pero yo, por ejemplo, los relojes míos los tengo prestados por varios museos del mundo, algunos están pues, en el propio banco, en las cajas fuertes del banco. Sí, hay claro, debe haber una seguridad. Libros también, la conservación, todo esto de los ácidos, bichitos estos que nos aparecen por las paredes. Claro, el enemigo del coleccionista de libros, el escarabajito plateado que corre, ¿no? Bueno, sí, pues este escarabajito, para evitarlo, lo que hay que hacer es, este bichito, lo que hay que hacer es nunca pegar los libros al fondo de la librería, que haya corriente de aire por detrás, lo que esta circulación del aire les molesta para la cría, ¿no? Yo, de todas formas, todos los documentos de papel que colecciono los mantengo en sitios herméticos y con bolas de alcanfor, para evitar que los insectos pues, puedan comerse el papel, ¿no? Lo que es, por ejemplo, las ciudades del interior, como Madrid, ciudad en la que resido, pues los documentos se pueden guardar bien, no les afecta la humedad. Sin embargo, en la ciudad de Barcelona es más difícil guardar documentos porque el papel absorbe la humedad. Entonces es más difícil, o sea,
se puede guardar igual, pero sufre más el papel, tiene más deterioro. José Daniel, ¿el coleccionismo se ha devaluado? Es decir, antes como había menos, ¿era más valioso? No necesariamente, es decir, yo creo que es al revés. Más personas abrazan el coleccionismo de lo que sea, hay más demanda por las piezas y en consecuencia suben más de precio. Y el hecho de que el coleccionismo vaya a más, las piezas son únicas y valen más. Al haber más demanda, pues claro, por fuerza han de valer más. Y el hecho de que estas subastas internacionales pongan ya precio a determinadas piezas, pues hace que todo valga más. Realmente ya se sabe, antes era el precio en España, ahora el precio es global. El precio es global. José Daniel, estos pintores, ilustradores que hacen tiradas de 100 ejemplares, 550, ¿mercantilizan el arte? Bueno, estás comprando lo que es la firma del autor y una obra que tú no podrías comprar. Tú estás comprando una serie numerada del 1 al 100, firmada por el autor correspondiente y con una autoidentificación, conforme tú estás disfrutando de una obra de arte que ha sido una tirada exclusiva con planchas que luego se destruyen, de 100 ejemplares con procesos de tintas, de una pasada, otra pasada, con pruebas de autor y demás. Y bueno, pues una colección de litografías pues puede ser muy interesante también y es una forma de tener obra de muchos artistas y más razonable de precio, ¿no? Pero yo prefiero aconsejar, si tuviera que aconsejar, que la gente compre pues obra original, si es que te lo puedes permitir, obra original, y a veces comprar, es mejor tener una colección, por decir algo, de 4 artistas madrileños o catalanes que a ti te gusten top, a comprar serigrafías, pero bueno, que decir, o litografías, pero que también las litografías suben de precio, y vete a comprar una de artistas consagrados como Dalí o Miró, pues tienen su cotización. José Daniel, ¿de qué hablan los coleccionistas cuando se reúnen? Pues de lo mismo que hablan los cazadores, de lo último que has cazado, porque el coleccionismo no deja de ser una caza, y el coleccionista siempre presume de lo último que ha comprado y barato, pero en verdad nunca dice lo mucho que ha pagado por una pieza, ¿no? Pero es así, es así. Cuando hay estas donaciones, regalos que entran al patrimonio... Los museos tampoco pueden asumir todo lo que les pueden llegar a regalar, salvo que sean piezas muy, muy potentes, por falta de espacio. De ahí que algunos museos muy potentes se estén ahora planteando abrir en otros países con los fondos que tienen en las galerías, porque ¿de qué sirve tener arte almacenado en tus depósitos si el pueblo no puede disfrutar de ese arte? Entonces, para tenerlo en los almacenes, mejor abrir delegaciones de estos museos por todo el mundo y que este arte se exhiba en todo el mundo. Porque el fin último, José Daniel, es poder exhibir. Un coleccionista disfruta, tal vez se ha llegado a decir de que un coleccionista es el egoísmo de la posesión, y tampoco es así. Es decir, si tú sí que quieres armar una colección súper potente y que esta colección vaya a más y obviamente si puede valer más, valga más, pero a ti lo que te interesa es, yo por ejemplo en el Museo mío de Relojes lo que busco es una cronología histórica, no solo busco los relojes que llevaba la nobleza o el clero o los grandes reyes, no, yo busco la historia del reloj, desde un reloj que lleva una persona humilde hasta el reloj de una persona pues muy posicionada. Es decir, para mí todo es historia de la relojería. Yo busco una cronología del tiempo, nunca mejor dicho, una cronología del tiempo. Los avances científicos en la relojería es lo que trata de perseguir mi museo, una evolución en el tiempo y aportando los grandes descubrimientos. ¿Y cuando se trunca? Es decir, cuando este tiempo se para por una guerra civil o por... ¿Qué pues sucede? Ocurren grandes destrozos. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española, grandes colecciones de relojes fueron destruidas. El hambre es muy mala y cuando hay una guerra civil como la que ocurrió en España, pues importantes relojes como los de Losada, un relojero español,
que llegó a triunfar desde el Reino Unido, desde Londres, llegó a triunfar en toda Europa y en el mundo, que es el reloj en el que nos comemos las uvas los españoles, pues el reloj de Losada, que lo vemos por televisión cada año durante tantos años, pues ese reloj fue regalado por Losada, este maestro relojero, al gobierno de España, ¿no? Un relojero que además murió dejando una cantidad ingente de dinero a sus sobrinos, ¿no? Es decir, el coleccionismo te lleva a admirar estas piezas, a hacer una colección cada vez más potente, más fuerte, más consolidada, deseas que valga más y la guerra civil te lleva a la destrucción de estos relojes por el oro. Es decir, estos relojes de Losada tan buenos, que tenían las tapas de oro, pues se tira la máquina y se vende el oro. Y ahí se destruyeron cientos de miles de piezas en la Guerra Civil Española, pero en toda Europa igual. José Daniel, tú como otros entrevistados me has traído algo que está en la caja. Sí, te he traído que creo las que tiene últimas que ver, adquisiciones del museo. Creo que tiene que ver con el tema, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, de abrir. Ahora te lo paso a ti porque me has dicho que es algo delicado. Algo delicado. Sensible. Sí, sensible. No es un regalo de Navidad esto. Bueno, podría serlo. A ver, vamos a ver. Te lo acerco. Muchas gracias. Vamos a ver. Muy bien. Hay 4 objetos, ¿no? Bueno, estos son los últimos 4 objetos que hemos comprado en subasta internacional para el museo. Este, por ejemplo, es un reloj de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es un reloj que lleva la numeración correspondiente al ejército que pertenecía, en este caso es del gobierno del Reino Unido, del gobierno británico, a la compañía que pertenecía y la numeración. Es un reloj muy inusual. Aquí hay otro reloj, este es un reloj también en plata de ley, en el cual podemos ver, antes de que se unificara la hora en la India, el doble uso horario de 2 ciudades distintas de la India. La hora que tenías en una ciudad y la hora que tenías en otra. O sea, era doble uso horario, que esto es muy inusual. Luego tenemos, por ejemplo, otro reloj, en este caso este es un reloj masónico, con toda la simbología masónica, que es un reloj bastante inusual. Y por último, este es un reloj de los finales de la relojería de bolsillo. Este hacía que lo perseguía aproximadamente unos 35 años y pudimos comprarlo hace poco. Este es un reloj que es el Little Black Sambo, que era un cuento de una señora que escribió un cuento, que era un cuento recomendado por todos los colegios norteamericanos y explicaba la historia de un niño de color rodeado por tigres y bueno, explica una historia. Este reloj se puso de moda y luego fue retirado ese cuento y los relojes y todo lo demás porque era un tema racista. Entonces, para evitar el racismo, pues fue retirado este reloj. Y este reloj, que en aquella época se vendía por $1, que era ridículo, era un reloj para regalar a los chicos jóvenes cuando hacían la comunión, pues pronto desaparece porque es considerado racista. Por tanto, al ser relojes baratos nadie los guarda, se desechan, se dejan de fabricar, se hicieron pocas unidades y vale más por ser único que por en sí por el mecanismo que es muy barato de construir este reloj. Bueno, y estas son las 4 piezas que te he traído. Y tú puedes llevar. Venme, que lo dejo aquí. Sí, lo puedes dejar. Sí. José Daniel, eso sí, ahora los relojes los has cogido sin guantes, ¿eh? Hay cosas que se ven coger con guantes. Yo el reloj siempre lo cojo con los dedos. Yo sé que en los museos siempre se cogen con guantes. Yo los cojo con los dedos porque el guante es traicionero, resbala. El reloj es un objeto muy resbaladizo por el cristal, que es convexo, por el material de construcción, resbala. Es fácilmente que se te caiga al suelo. Y un reloj de estas características tan antiguo, un simple golpe le rompe el eje, le rompe el volante. En fin. Por eso siempre se llevaban con la cadena, para evitar que cuando se te caiga al suelo quede colgando. Claro, cuéntanos esto, es decir, relojes de bolsillo. Trabajaba con el doctor Bernays en Estados Unidos, y este señor era el pionero mundial de la industria de la persuasión. Y entonces la American Watch Company,
la Ingersoll Watch Company le encarga hacer una campaña sin precedentes. Entonces, antiguamente los hombres llevaban reloj de bolsillo, no llevaban reloj de pulsera. Y solo llevaban reloj de pulsera las mujeres. Y llevaban un reloj de bolsillo con un soporte de cuero en la muñeca. Entonces era una cosa muy afeminada llevar un reloj de bolsillo en la muñeca. O sea, el reloj de pulsera, el que llevamos habitualmente, era una cosa solo para mujeres, no era para hombres. Pero la Ingersoll Watch Company le dice a Bernays, oye, queremos doblar el mercado. Y Bernays dice, bueno, pues el reloj de las mujeres, que lo lleven los hombres. Hombre, eso es imposible. ¿Cómo vamos a hacer que una cosa de mujer la lleve un hombre? Primera Guerra Mundial, los soldados americanos van a la guerra y los soldados americanos llevaban reloj de bolsillo. Al encender una luz por la noche para ver el reloj, para ver la hora en el reloj, para ver la hora, un francotirador les pegaba un tiro y los mataba. Había luz, un tiro. Habían bajas. Si iba un pelotón de soldados desfilando y miraban la hora, el destello de los relojes, al ser un cristal convexo, señalizaba la posición del desfile. Sí, sí. Y entonces el hecho de llevar cadena hacía que al arrastrarse o al correr se engancharan con una rama o quedaran atrapados y eso producía muertes. Bernays va a ver a Madame Curie y dan solución a estos tres problemas. Barnizan con radioluminiscente, como en este reloj, las manecillas para no tener que encender la luz de noche. En aquella época no se sabía que el radio acabaría dando cáncer, era peligroso, pero en aquella época pues barnizaban la numeración y las manecillas con radio. Por tanto, veían la hora sin ser muertos, sin que los mataran. Sí, sí. Por otra parte, el reloj se le añade un arnés de cuero, muy rústico, en el que tú podías poner este reloj como en un sobre y llevarlo a la muñeca, por lo que ya no te quedabas enredado con la cadena. Claro. Y luego el cristal, en vez de ser extremadamente convexo, era plano, para que no brillara tanto y no los detectaran. Se va a ver Bernays al ministro de la guerra y le dice, mira, están muriendo soldados americanos en el frente. O hacemos esto o morirán. Rápidamente envían los relojes de pulsera a los soldados en el frente y los titulares al día siguiente en la prensa es, no había nada más macho que un soldado que llevaba un reloj de mujer. En consecuencia, ¿y por qué las mujeres lo llevaban en la pulsera? Porque con los vestidos tan ceñidos de la época no podían llevar un reloj de bolsillo porque el reloj de bolsillo sobresalía, tenían un bulto. Entonces lo llevaban en la muñeca, con un arnés del color del vestido. Era un arnés de pinza que pellizcaba el relojito y lo podían llevar en la muñeca. Y así es como desapareció el reloj de bolsillo y aparece el reloj de pulsera popularizándose, porque ningún hombre le daba vergüenza llevar un reloj de mujer porque lo llevaban los soldados. Hizo coincidir el interés privado con el público. El interés privado, vender más relojes. El interés público, que nadie muera. Haciendo coincidir el interés público con el privado, nada puede fracasar. Ni en la empresa, ni en la industria, ni en nada. Y esa fue la historia de por qué desapareció el reloj de bolsillo y apareció el de pulsera. O sea, todos los espectadores. Aunque pasa que debes ver los relojes que hay hoy en día, José Daniel, y debes decir... Y luego pasan cosas como atracos, ¿no? De repente... Sí, es decir, bueno, hoy en día ya hay seguros para que la gente disfrute de sus relojes, que los hacen pues joyerías importantes, pero sí que es verdad que se ha convertido el reloj de lujo en un objeto ya de coleccionismo, ¿no? Porque la única forma que tiene el hombre de lucir su éxito o tal vez sus aficiones o sus deseos podría ser un coche o un reloj. La mujer puede llevar más joyas, más vestidos, más... pero tal vez lo que puede diferenciar a una persona
más visualmente es el reloj, ¿no? Y de ahí que haya una afición en auge por el reloj, pero ya no solo por lucir una pieza porque valga, sino por la ciencia que hay detrás. O sea, si tú llevas un reloj caro, carísimo, pero tú no sabes la maquinaria que lleva dentro, no lo estás disfrutando. Yo creo que se deberían dar clases de el que lleva un buen coche, pues que sepa la mecánica que lleva, pues el que lleva un buen reloj también ha de saber el tipo de maquinaria que lleva dentro, valorarla. José Daniel, vamos a hablar de otros temas, como son las relaciones públicas. Cuéntanos un poco la historia que tienes con las relaciones públicas. Bueno, y el concepto. La profesión de relaciones públicas, el término relaciones públicas, public relations, nace en los Estados Unidos en el año 1923, cuando el doctor Edward Bernays Freud decide dar un nombre a su profesión y la bautiza bajo el nombre de relaciones públicas. En España en los años 60 se traduce el término expert in public relations por experto en relaciones públicas, y no, la traducción de expert in public relations es experto en relaciones con los públicos. Es decir, un relaciones públicas interpreta a la opinión pública ante su cliente. ¿Para qué? Para que este cliente vote, crea, consuma. Es la industria de la persuasión. Yo tuve el honor de trabajar con Bernays en Estados Unidos en la década de los 80 y trabajar para importantes personalidades del mundo, y a partir de ahí pues empecé a ejercer la profesión de relaciones económicas estratégicas y desde entonces pues hasta ahora, ¿no? José Daniel, ¿uno cómo se le pasa mejor es persuadiendo o conspirando en la vida? Yo creo que lo mejor en la vida es hacerlo bien y darlo a conocer. Y mi trabajo es que la gente sepa lo bien que lo está haciendo uno, para que lo voten, para que crean en él y persuadirlos. Y la persuasión, o sea, la diferencia entre publicidad y relaciones públicas es que la publicidad te da una orden. La publicidad te dice compra, vota, consume. Las relaciones públicas no. Las relaciones públicas te persuaden para que tú acabes votando, comprando, consumiendo. Te explicaba ahora el ejemplo del reloj. Hacer coincidir el interés público con el privado. Si no se beneficia el interés privado y el público, no hay nada que hacer. El éxito en la profesión de relaciones con los públicos, de relaciones públicas, de la industria de la persuasión, no es otro que hacer coincidir este interés público con el privado. Vale, quiero vender más relojes. Ese es el interés mercantil de la compañía de relojes. Pero, ¿cómo lo consigo? Pues beneficiando al público. Yo quiero ganar más, doblar mercado. ¿Pero de qué se beneficia al público? De que no mueran los soldados. Consecuencia, se disparan las ventas. Los espectadores deben pensar, o hay pocas relaciones públicas en España, o son muy malos. Porque hay muchos tipos de públicos que demandan, pues no sé, soluciones, no sé, que todo vaya mejor, que, no sé, ahora mismo hay catástrofes y accidentes y la gente no sabe qué hacer, protesta. Sí, estoy de acuerdo contigo, es decir, pero ojo, en España tenemos muchas universidades que imparten la disciplina científica de las relaciones públicas, que es un arte aplicada a una ciencia social, y muy buenas, muy buenas. Dicho esto. No, es verdad, o sea, hay grandes universidades que imparten grados, másters, doctorados, a través de los cuales se hacen importantes aportes a la ciencia, pero luego como en la vida, ¿no? Es decir, la profesión de derecho, de medicina, hay muchos médicos, y luego están los que lo hacen muy bien, los que lo hacen normal y los que lo hacen pues regular, como en todo. Depende de la vocación, de las ganas de aprender de uno, de la lucha contigo mismo por querer saber, mejorar, ofrecer lo mejor de ti a la sociedad, y esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, en España yo he dicho que lo primero era hacerlo bien y lo segundo darlo a conocer, pero si tú pretendes, si te estás refiriendo a lo que ha pasado en Valencia, del cataclismo que ha habido, si tú pretendes decir que lo haces bien
Si previamente no lo has hecho bien, el pueblo se subleva y se enfada. Y que es lo que ha pasado con las visitas recientes que han habido por parte de distintos líderes y gobernantes. Pretendían decir, lo estamos haciendo bien, vamos al sitio donde han ocurrido las catástrofes, pero no se había hecho bien. Primero lo has de hacer bien y luego has de decir que lo haces bien. Pero si tú vas a decir que lo haces bien y no se ha hecho bien, explota. José Daniel, con tu experiencia de asesorar presidentes americanos, y es para que la gente se haga un poco la idea, a ver qué falla en España. Es decir, ¿hay malos asesores o es que los americanos escuchan más? Los americanos, la profesión o sea, la industria de la persuasión nace en Estados Unidos, por lo que nos llevan ventaja, ¿de acuerdo? Y hoy en día la interpretación de los públicos, en verdad, tú puedes, o sea, hoy en día las encuestas bien hechas no se equivocan. Hoy en día una investigación de mercado bien hecha no se equivoca. Hoy en día con los distintos avances tecnológicos se puede estudiar e interpretar a los públicos sin temor a equivocarse. Y luego otra cosa es cómo interpretes tú a estos públicos a la hora de persuadirlos, ¿no? Y yo creo que en España hay muchos asesores, unos muy buenos y otros no, y otros que están aprendiendo para ser buenos. Esa es la realidad. Pero más por tu experiencia, la parte técnica. Es decir, yo, por ejemplo, en Estados Unidos pues se trabajan con muchas más herramientas de las que hay aquí. Lo que pasa es que hoy en día las nuevas tecnologías van a la velocidad del viento y pronto llegan a Europa y a España. Yo tuve la suerte de poder trabajar en Estados Unidos de la mano de Bernays, asesorando a George Bush padre. Luego tuve el honor de poder trabajar también en la campaña de Clinton, en la de Hillary Clinton. Tuve también el honor de poder conocer y trabajar para la Fundación Carter de la mano de Bernays, y he conocido pues varios presidentes de Estados Unidos con los que he compartido, de los que guardo cartas preciosas, fotos dedicadas, de los que guardo imágenes, de los que guardo pues muchísimos recuerdos y muchos consejos, ¿Pero es la confianza, José Daniel? ¿Es necesaria esta confianza entre el político y el asesor? Yo creo que la confianza con un político, con un empresario, con un grupo determinado de inversión se gana con resultados. O sea, que no Tantos resultados das, tanta confianza se te va otorgando. Es así. Es así. Es importante. Es así. Se prueba, se suspende. Tanto vales, tanto creen en ti. Tanto das a ganar, tanto creen en ti. Cuando tú das un consejo, tienes que prepararte y explicar el por qué estoy aquí y quiero llegar aquí y explicar el proceso y te dan una oportunidad. Luego ya tú dices, hay que ir por aquí y ya confían en ti y vas por ahí. Ya no has de dar tanta explicación porque los resultados te preceden. Pero primero has de demostrar con creces los resultados. Aquí hay poca visibilidad en las relaciones públicas. Se da poca visibilidad y se confunde con otros tipos de trabajos, ¿no? Bueno, la profesión de relaciones públicas está regulada por ley. Incluso en Cataluña existe un colegio profesional de relaciones públicas, en otras ciudades de España también. Es decir, que hay un colegio profesional, hay grados, másters, doctorados, y tal vez porque sea la eterna desconocida, porque precisamente la industria de la persuasión siempre está un paso atrás. Es decir, tal vez en la publicidad el rey es el publicitario, en relaciones públicas es la industria de la persuasión. ¿Cómo vas a decir a la opinión pública que está siendo persuadida? Es mejor no decirlo. Pero, ojo, que la persuasión, partiendo de la premisa de hacerlo bien y darlo a conocer, sobre todo. Claro, es que hoy en día si tú persuades, Manel, diciendo esto está bien y está mal, vamos mal, lo que comentábamos de la zona cero de Valencia, ¿de acuerdo? Cuesta entender que alguien, ¿no?, con buena fe o con buena intención pueda intentar persuadir o aconsejar a otra persona sin obtener nada a cambio. No, tú cobras, obviamente, por aconsejar, igual que un abogado cobra por interpretar las leyes, un consultor en relaciones económicas estratégicas o en relaciones públicas cobra por interpretar a los públicos. O sea, tú nunca te has puesto enfermo y has levantado el teléfono y le has dicho a alguien, te aconsejo esto, y has colgado otra vez. Gratis el amor. No. Bueno, hoy en día con el WhatsApp
Sí que cuando veo algún acontecimiento suelo enviar a la persona líder en su campo un WhatsApp y le digo, oye, plantéate si es necesario hacer cambios o si es necesario hacer esto y no otra cosa. Si hay una amistad y hay un roce, pues sí. José Daniel, ¿se hace también relaciones públicas entre países? Por supuesto. ¿Y esto cómo funciona, para que la gente lo entienda? Pues dependiendo, por ejemplo, ahora que Trump ha hecho unas declaraciones en las que van a subir los aranceles, pues en Europa lo que nos va a tocar hacer es arremangarnos y trabajar. Es decir, nos va a tocar industrializar Europa, nos va a tocar no tener que depender de terceros países, nos va a tocar entrar en esta carrera de reorganización europea. O sea, Europa no puede llamarse Europa y luego cada país ir por libre. Europa tiene que ser realmente una unión de países en la que todos vayamos a una y en las que se vote a ese presidente de Europa y en la que se haga política europea conjunta y en la que los partidos empiecen a mirar no por su propio país, sino también por una Europa cada vez más fuerte, ¿no? Los objetos que tienes, digamos así, son como víctimas de los devenires de los países. A través de mi museo de relojes tú puedes explicar la historia del tiempo y en consecuencia puedes explicar la historia de la humanidad, porque la humanidad evoluciona a través de los relojes. En Egipto, una gran civilización, pues era una civilización muy avanzada porque eran capaces de interpretar la hora. Primero con el reloj de sol, que era una estaca clavada en un palo, o sea, una estaca clavada en la arena, ¿de acuerdo? Y sabían en base a la sombra lo que quedaba para acabar el día. Luego fueron tan inteligentes que como los días que estaba nublado no sabían la hora, pues tenían clepsidras, relojes de agua, que no eran otra cosa que en un estanque unas ollas que flotaban con unos agujeritos, con unas marcas que en base a lo que se iba hundiendo el plato sabían lo que quedaba de día. Pero ese agua se congelaba. Entonces cuando no había sol y hacía frío, ¿cómo sabían la hora? Pues con velas, pero dependiendo de la cera corría más o menos. Y poco a poco fue evolucionando hasta el reloj mecánico. En la época de Felipe II en España, España lideraba el planeta. España era uno de los pocos países del mundo con relojes mecánicos. Teníamos nuestros relojeros como Hans de Évalo, como Juanelo Turriano, como grandes científicos que eran capaces de controlar el tiempo. Es decir, si nos trasladáramos a la época de Felipe II, el único país que tenía tabletas y iPhones era España, que eran los relojes. El que controlaba el tiempo controlaba que no se estropearan las mercancías, ni los productos, los transportes, los negocios, la entrada de hora de los trabajadores, las salidas, en fin. José Daniel, otros objetos que colecciones, no solo relojes o libros o... Yo colecciono infinidad de cosas. Mira, colecciono relojes de bolsillo, eso me llevó a coleccionar cuentos de enseñar la hora a los niños, eso me llevó a coleccionar libros de relojería, eso me llevó a coleccionar navajas antiguas de abrir en la tapa del reloj, del mecánico relojero, eso me llevó luego a coleccionar pósters de relojes antiguos, eso me llevó incluso a coleccionar relojes de juguete de los años 50 para enseñar a los niños la hora, eso me llevó a coleccionar, no te lo pierdas, álbumes de relojería de cromos, que estaban por acabar, y he ido comprando cromos hasta acabar ese álbum. Un álbum de relojes de los años 40 o 50, imagínate. O sea, pues luego colecciono pues también mariposas, colecciono escarabajos, insectos en general, colecciono grilleras chinas, que son unos trabajos increíbles, colecciono pues de todo, potes de farmacia, colecciono tallas de madera, colecciono... Farmacias enteras. Una vez fui a China, el primer viaje que hice a China, he ido varias veces, pero la primera que fui a China, a muchos llevaban los trajes Mao, y toda la gente que iba con el traje Mao, aquel traje gris característico con un pin de Mao Zedong, pues me dio por comprar el pin de Mao Zedong
pues a 90 o 100 ciudadanos que me crucé, y luego pues me hice un marco muy bonito con la colección de pins de Mao Zedong. Eso me llevó a comprar luego unas cerámicas en los ministerios de China de Mao Zedong. Eso me llevó luego, bueno, pues es que una colección te lleva a otra, ¿no? Es tremendo. José Daniel, yo voy dejando píldoras. Una es que, por ejemplo, aquí hay mucho, ¿no?, comentario, no sé cómo llamarlo esto, de echar las cosas a la basura, tirarlas. Sí. ¿Esto qué opinas, José Daniel? Esas mierdas las justas que se dice, incluso por televisión. Bueno, yo te diré una cosa. Cada vez menos, desde que han llegado estas plataformas internacionales que lo puedes vender todo por internet, pues hay gente que va recogiendo cuando sacan los muebles a las basuras y lo van poniendo en estas plataformas de venta de segunda mano y tienen su mercado. Es decir, que a veces ha habido gente que ha encontrado cosas en los containers de Madrid o de Barcelona o de grandes ciudades o pequeñas, que la gente no da un valor, tiran todo, fallece alguien, todos los objetos los dejan en la calle y pueden haber cosas que nadie se imagina. Claro, porque culturalmente, José Daniel, estamos un poco, ¿no?, maleducados en este sentido, ¿no? No sabemos lo que tenemos. Pero esto en todo, en cualquier especialidad que te pongas, no sabes lo que tienes. Es Sabes decir, que aquí hablamos desde lo que hay dentro de un cajón de una casa hasta lo que claro, hay por ejemplo, hay gente que tiene un pastillero antiguo y dice, bueno, y ese pastillano, pues depende, puede valer mucho o no, o una porcelana puede valer mucho o no, o un bastón de tu bisabuelo puede valer mucho o no. A veces la gente dice, tengo un reloj de mi bisabuelo, no vale nada, porque es de chatarra, lo tengo de recuerdo. Cuidado. No tiene nada que ver. Un reloj no vale si es de plata, es de oro o es de platino. Vale también por su maquinaria, por su escasez, etc. No todo vale en base a lo que uno puede creer que vale. El peso de la historia tiene su valor. Tiene su valor. José Daniel, para ir acabando, ¿cómo ves el futuro del coleccionismo en España? Es decir, pues yo creo que va más, y la prueba la tienes en las subastas internacionales a las que yo acudo cada día. Lo que es malo sigue siendo malo ahora que de aquí 100 años, 200, 300. De aquí 300 años, ¿de acuerdo? Un objeto malo valdrá poco. Será una antigüedad, valdrá, pero poco. Pero un objeto razonablemente bueno, de aquí 300 años valdrá mucho más. Pues lo mismo pasa con los objetos antiguos, ¿no? Todo sufre una evolución en el tiempo, en el mercado, en los gustos, en las tendencias, es así. Y con respecto a los edificios, aquí no se pueden coleccionar, o sí, o también. Los edificios, bueno, no sé si se pueden coleccionar o no se pueden coleccionar. Hay muchas empresas que han comprado muchos edificios. Sí, sí, bueno, más que colección es inversión. Es inversión. Si solo compraran edificios modernistas para que luego fueran visitados, pues tal vez pudiera considerarse una colección arquitectónica, a la cual le sacan un gran rendimiento, ¿no? Pero, vaya, dependiendo. ¿Cómo ves todo el arte digital? El arte digital tiene su mercado. Es decir, primero tendríamos que definir qué es arte. El arte es una cosa hecha por el ser humano que le ha dedicado unas horas y un tiempo. Antiguamente era con una escarpia y un martillo. Hoy en día las esculturas las diseñan en papel y las hace siguen habiendo escultores, pero por lo general el diseñador diseña unas manos, una cabeza, unos pies, un cuerpo, y una gran impresora en 3D puede hacértelo en piedra, en metal, en lo que sea, ¿no? Y tiene su mercado y tiene su valor y tiene porque la genialidad de diseñarlo eso, independientemente de quién lo lleve a cabo, eso es arte. Yo puedo ser un gran escultor, un gran picapedrero y picar piedra, y sé hacer algo, pero no tengo la creatividad de hacer algo bello, ¿no? Entonces, dependiendo qué es artista, bueno, pues, y qué es arte, y qué es coleccionismo, y qué es el mercado. El mercado paga por lo que cree que es arte, ¿no? Es decir, y lo que está de moda y la carrera que lleve esa persona, ¿no? El arte digital, pues, va en aumento, sí. ¿A ti te llama la atención todo eso? A mí el arte digital, los NFTs, no compraría nunca arte digital, pero reconozco que tengo amigos que son coleccionistas de arte digital, que están invirtiendo en arte digital y que vas a su casa y que tienen varias pantallas con distintas obras de arte
que se van moviendo y que tienen vida. Yo soy más de escultura, de pintura, de objetos, pero claro, yo también soy más mayor, ¿no? Pero yo estoy seguro que los nuevos coleccionistas tenderán hacia eso. Habrá de todo, habrá de todo. Pero si un día hay un apagón, tú no disfrutas de esa obra de arte. Si un día te has de vender esa obra de arte, pues la has de llevar en un chip y venderla. Bueno, igual da un chip que un lienzo y luego la proyectas. Y esa obra de arte tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías y la tendrás que ir transformando a distintos medios de guardar esa obra, que no desaparezca o pasarla a nuevos formatos, ¿no? Pero el arte vale lo que uno esté dispuesto a pagar. José Daniel, para acabar, tanto en tu profesión, entre comillas, como en la mía, hoy en día nos abunda mucho el éxito, ¿no?, efímero. Es decir, un artista, ¡pum!, sube como un presentador y luego, ¡pam!, baja. Bueno, es que no deja de ser un arte el hecho de mantenerse. Es muy difícil llegar arriba, pero mantenerse, ya lo dicen, cuesta más. Es decir, subir cuesta mucho, mantenerse cuesta más, porque ese mantenerse es más exigente, ¿no? Tanto en cualquier profesión, en las ciencias de la información, que es tu caso como periodista que eres, o por ejemplo en el caso de la medicina, o en el caso de un médico que sea el número 1 operando con láser, tiene que adaptarse porque luego nace otra técnica nueva, y luego otra, y luego otra. Te has de adaptar. En el caso mío, que yo empecé en la industria de la persuasión con la radio, la televisión y los periódicos, y hoy en día son otras formas de persuadir, hay otras redes sociales, se cuece todo en las redes. Entonces, tienes que irte adaptando obligatoriamente a las nuevas tecnologías y rápidamente, en base a la profesión que desarrollas. Antes muchas enfermedades se curaban de una forma y ahora de otra, o te adaptas, o te adaptan, o desapareces. Lo que sí que es verdad que a la hora de comprar, ¿no?, o adquirir, eso es más complicado. A la hora de valorar también incluso, ¿no?, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que perdurará, lo que hará en el tiempo. Bueno, te has de adaptar al cambio rápidamente. Estar en los circuitos e irte adaptando y ver cuáles son las tendencias a la hora de tener éxito. Que 2 y 2 da igual a 4, bueno, pues, ¿qué me lleva ese 4, no? 2 más que otros 2. ¿Has visto gente muy sacrificada, José Daniel? Es decir, que no conozco ninguna persona de éxito que no haya sido sacrificada. Es decir, el éxito no llega por casualidad. El éxito es la suma del trabajo bien hecho y de la estrategia. El que vaya al trabajo a ver qué me deparan las 8 horas que voy a trabajar hoy, no llegará lejos. Solo llega lejos aquella persona que dice, hoy voy al trabajo y sé lo que me depara el día. Hoy tengo que hacer esto. Mañana esto. Y la suma de todo eso, voy a tratar de que me conduzca a eso. Y a medida que avanzan los días, has de ir adaptándote para conseguir ese objetivo. Pero uno no puede ir al trabajo a lo que me depara el día, de tener objetivos sí o sí. Vale, José Daniel, gracias por venir. Gracias a ti, un placer estar en tu casa. Consejos para todo el mundo. I ja sabeu, nos vemos la pròxima setmana a Llum Vermella. Gràcies. Gràcies. I ara brinden les tortugues, bussejant per la mar.